Bien, vamos a abrir la Biblia, como les decía, en Mateo capítulo 19 y vamos a leer el versículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hermanos. Solo hasta el 6 no más. Quiero decirle que esto mismo está en Marcos capítulo 10, del 1 al 12. Este mismo relato es el que narra también Marcos. Recuerde que Mateo y Marcos eran dos apóstoles que estuvieron presencialmente viendo y escuchando lo que el Señor pues hablaba, decía y hacía, hermanos. Entonces, por lo tanto, ellos no es que vean o que ellos escriban diferente, sino que lo vieron diferentes ópticas, diferentes lugares. Entonces así mismo lo narraron. Muy bien, dice el versículo 1, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Señor, te damos gracias, Dios, que tú, Señor, todo el Rey de los cielos, de la tierra, el que tiene todo el dominio, el poder, el que tiene toda la gloria, la honra, nos permita a nosotros mortales acercarnos a tu palabra, Dios, para recibir, para suplicar, Señor, que tengas misericordia en nuestras vidas mortales y nos des de la iluminación de tu escritura, Padre, para que este día aprendamos, podamos entender, nos volvamos más sabios, más conocedores de las cosas espirituales, para poderla poner en práctica en la vida material, oh Dios. Ayúdanos, Señor, socórrenos, diríjanos, guíanos, que tu Santo Espíritu nos ilumine para entender, comprender y para poder, Señor, poner en práctica en la vida diaria, para vivir quieta y reposadamente en nuestra vida. Señor, oro por esta iglesia, Señor, por cada persona, joven, adulto que habemos, Señor, para que tú puedas obrar en su corazón, en su vida, para que estas personas, cada uno de nosotros que representamos familias, que representamos, Señor, hogares, seas tú, Señor, impartiendo tu bendición y ayudándonos a entender y comprender y a convivir mucho mejor, Señor, en ese vínculo que se llama el matrimonio, que es el hogar, que es la familia. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre, mi amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero hablarles bajo el título: Jesús enseña sobre la familia. Jesús enseña sobre la familia. Aunque en el pasaje de la Reina Valera del 60, que es la que yo utilizo, normalmente utilizamos la mayoría, ellos le colocaron un título que dice: Jesús enseña sobre el divorcio, ¿cierto? Pareciera que fuera sobre el divorcio, pero no hablara de otra cosa, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasa, hermanos, es que le coloco como título Jesús enseña el divorcio. No quiere decir que solo puede enseñar o no se puede enseñar sobre la familia. Recuerde que el enemigo de la institución del matrimonio y la vida familiar es el divorcio. Por eso es que Jesús lo toma. Y cuando vinieron, hermanos, cuando vienen a hablarle de que si es lícito el divorcio, entonces el Señor, en su sabiduría,
y en su tónica de ser un buen maestro, hermanos, no pierde la oportunidad de enseñar sobre el divorcio, pero también el matrimonio y la familia, hermanos. Eso es lo interesante. Así que si miramos un momentico en el versículo 3, hermanos, dice que vienen los fariseos, dice que tentándole y diciendo y haciéndole una pregunta. La pregunta es: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, hermanos? Ahora, cuando vemos esta pregunta, hermanos, entonces, ¿por qué ellos vienen con esta precisa pregunta a Jesús? ¿Para tentarlo, hermanos? Simplemente para que cayera, hermanos. Les voy a mostrar algo. Dice la Reina Valera de Estudio, hermanos, dice lo siguiente: la pregunta gira en torno a la división que había entre los rabinos judíos respecto a la interpretación de la ley de Deuteronomio capítulo 24 versículo 1, donde en Deuteronomio Moisés, dictando las leyes, hermanos, civiles, él colocó allí una de las partes que dice que sí se le podía dar divorcio a ciertas parejas, o que sí podía existir el divorcio. Entonces, ante eso se formaron dos grupos. El primer grupo fueron los seguidores del rabino Shammai, que era muy estricto y permitían el divorcio solamente en el caso de adulterio, ¿no es cierto? Entonces ellos, si le traían un caso donde encontraban a la mujer en el hecho de adulterar o de fornicar, entonces ellos decían: dale carta de divorcio, y se divorciaban y lo divorciaban, hermano. Hacían un documento donde decía: yo ya no quiero vivir con esta mujer, esta mujer la encontré en el acto mismo del adulterio y por lo tanto ya no quiero que ella sea mi esposa, y simplemente lo firmaba y se lo entregaba a la mujer, y la mujer tenía que salir para donde pudiera, hermanos. El problema es que ya no podía volver a su familia, entonces tenía que andar de arriba para abajo, porque ya no podía regresar otra vez a su casa donde su papá y su mamá, porque no la recibían, hermano. El otro grupo, hermanos, son los seguidores del rabino Hillel. Hillel decía que le permitía el divorcio, o se permitía el divorcio por varios motivos, incluso por algunos leves. Y cuenta allí, hermanos, los comentaristas, ¿no es cierto?, que decían, incluso decía: es que ya no me hace la comida, entonces le doy carta de divorcio. Y cualquier cosa, hermano, así fuera leve, simplemente le daba una carta y se la daba y la echaba a la mujer de su casa, hermanos. Era increíble lo que eso sucedía. Entonces vemos que los judíos, estos hermanos, los fariseos, querían era ver si Jesús se colocaba en qué, en una de las dos posiciones, si era lícito o no era lícito, y si iba a seguir a uno de los dos judíos rabinos a ver en qué lo podían tentar, ¿no es cierto? Ante esto, hermanos, el Señor aprovechó la oportunidad de enseñar sobre algo importante que se llama el matrimonio y la familia, hermanos. Y por eso vamos a encontrar tres cosas, ¿no es cierto?, en el que el Señor enseña allí. ¿Qué es lo que debemos aprender sobre la familia? Pues tres cosas fundamentales para no caer en el divorcio y dañar el núcleo familiar. Como les decía, hermano, el divorcio es la estrategia o la forma que el enemigo tiene para dañar el núcleo familiar, hermanos, para dañar el matrimonio y dañar la familia, hermanos. Divorcio significa separación, hermanos, y por lo tanto la idea era el que el Señor quería enseñar y les enseñó en ese momento, y quiere enseñarnos a nosotros tres cosas. Te preguntará cuáles son, ¿no es cierto?
Pues mire, usted sabe muy bien que yo muchas veces no voy mucho a otras partes, aunque sí lo hago, pero me gusta analizar el texto, hermanos. Y resulta que el texto me da tres cosas fundamentales para aprender sobre el núcleo familiar, hermanos. La primera cosa fundamental que debemos aprender de la familia es el origen de la familia, hermanos. ¿Dónde originó, no es cierto? ¿Quién lo inventó? Dice algunos. ¿Dónde comenzó eso, no es cierto? Pues si miramos el capítulo 19 de Mateo, versículo 4, dice el Señor: cuando le preguntaron, ¿es lícito repudiar a la mujer, aún por cualquier cosa o incluso en adulterio? ¿Qué le dice el Señor en el versículo 4, hermanos? Note que le dice. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo, hermanos? Note que el Señor, hermanos, le explica este mensaje, hermanos, y lo primero que hace es que deben conocer el origen, dónde salió o dónde empezó a funcionar aquel vínculo llamado matrimonio y familia, y a dónde lo lleva. Entonces, al libro de los comienzos. ¿Cuál es el libro de los comienzos? ¿Usted sabe cuál es, hermanos? Génesis, muy bien. Entonces, saltemos al libro de Génesis, ¿cierto? Y vayamos al capítulo 1, versículo 27, donde hace alusión directamente, hermano, del texto sobre esta parte de la creación o el origen de la familia. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque es que hay veces la gente, hermanos, dice eso es cosa de las iglesias y cree que nosotros lo inventamos. Eso fue un invento y por lo tanto, ¿dónde está eso? Pero le quiero decir que en el capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente: y creó Dios ¿a quién? Al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Note que allí hay dos cosas claras. La primera es que Dios creó al ser humano a imagen de Dios. Cuando vamos al estudio de la primera lección de los grupos de conexión, hermanos, encontramos la creación del ser humano a imagen de Dios. ¿Sí o no? Usted que ha ido a grupo de conexión y que ya lleva tiempo, ya debe tener eso en claro, que es la imagen de Dios. Pero si no lo sabe, hermanos, es que el hombre tiene ciertas características que son de Dios, que solamente se lo ha dado al hombre. Y una de las más grandes características o cualidades o cosas que le dio, hermano, en esta imagen es que el hombre de toda la creación es el único que puede tener comunión con Dios. Es el único. Porque nos dio, hermanos, ese poder de hablar y nos dio ese poder de meditar. Entonces podemos hablar por medio de la oración. Lo puede hacer los animales, hermanos. Lo puede hacer la planta, los ríos, los valles, la luna, el sol y todo ello lo pueden hacer. No, hermanos. El único que tiene esa cualidad es ¿quién? Dios. Y el único que tiene la cualidad de hablar es usted, y por eso nos comunicamos los seres humanos. Si yo no tuviera y usted no tuviera característica, yo no estaría aquí parado, hermanos, y no estaría hablándoles. Pero es la característica que Dios nos dio. Entonces quiere dar por asentado de que hemos sido creados a imagen de Dios. Pero lo segundo que dice el texto es que nos creó varón y hembra. ¿No es cierto? Note allá, varón y hembra. Está diciendo que en el plan decretivo de Dios, en la omnisciencia de Dios, en el conocimiento pleno de Dios, dijo: voy a ser un hombre y una mujer, porque ellos van a ser ¿qué? Complemento. No dijo voy a ser dos hombres, no voy a ser dos mujeres, sino que Él dice voy a crear varón y hembra los creó, dice allá.
O sea, hablando de que a ese varón y hembra le dio esas características especiales de Dios. Varón y hembra fue que los creó. Pero si vamos un momentico más al versículo 28, encontramos algo interesante. Miren lo que dice. Después de que creó a esas dos, hombre y mujer, varón y hembra, entonces dice el versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después entonces Dios, allí en este versículo 28, dice que le da su bendición. ¿Y cuál es la bendición? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Los hijos? Sí, señora. Esa es la bendición. Porque después le dice que los bendijo y les dijo: fructificaos y multiplicaos. O sea que esta es la base fundamental del matrimonio y de la familia. Entonces, nos está diciendo el texto, hermanos, que esa bendición es que Dios, en su sapiencia, hermanos, pensó en crear un mundo perfecto como es el mundo donde vivimos, hermanos. Es perfecto. Que se ha dañado, que se ha truncado diferentes cosas, sí, hermanos, pero es perfecto, hermanos, ¿no es cierto? Ahora, Dios pensó y dijo: coloco un hombre y una mujer, y ellos dos se unirán y podrán entonces conformar un matrimonio, conformar una familia, y de ese amor sexual que nazca de ellos, entonces van a crear o va a salir los hijos. Por eso la familia está compuesta por ¿quién, hermanos? ¿Por quién? Por esposos. Y luego, en el futuro, si el Señor les da, entonces les da unos hijos. Quiere decir que el núcleo familiar que llamamos nosotros, hermanos, está compuesto por un hombre y una mujer. Y de ese amor o de esa unión sexual es que salen los hijos. Algunos piensan que al casarse no conforman una familia, y están equivocados. En el momento en que ya se unen en un vínculo que llama el matrimonio, ya es una familia. ¿Sí ven? Y si tienen o no tienen hijos, entonces, más sin embargo, seguirán siendo familia. Sí, eso es real, hermanos. Ahora, esto nos lleva a que cuando una pareja entra en este vínculo del matrimonio, tendrá unos hijos y formarán una familia, y Dios dará todo lo necesario. ¿Sí sabía eso, hermanos? Quiere decir que cuando aquel hombre y aquella mujer toman la decisión, hermanos, de conformar ese matrimonio, esa unión, y forman una familia, tendrán la bendición ¿de quién? De Dios. ¿Sabe que en Antioquia, hermano, hay un dicho que dicen ellos? Antioquia, para los que no saben, es un departamento aquí de Colombia, más o menos un estado que llaman en Venezuela, ¿no? Y allá los antioqueños dicen algo, o sea, es un dicho que dicen ellos, que cada niño viene con su arepa debajo del brazo, hermanos. ¿Sí ven? Significando que si Dios da los hijos, Dios va a ayudar a ¿qué? A proveerle, a ayudarlo, a sostenerlos, hermanos. Por eso los hijos no son maldición. Los hijos en la familia de un matrimonio que cumplan, hermano, el propósito, o más bien el origen de Dios entre un hombre y una mujer, son bendecidos por Dios. Y Dios dará todo lo necesario, sí, porque dice: los bendijo, y esa bendición cayó sobre su relación sexual, y tendrán 1, 2, 3, 4. Bueno, usted imagínese, si Salomón, hermano, que tuvo 1000 mujeres, ¿cuántos hijos no tendría, hermanos? Tendría muchos, ¿no es cierto? Pero todos los hijos, hermano, de todas maneras Dios bendice, ¿no? Eso es. Así que lo que primero usted tiene que entender relacionado al tema de la familia es el origen, hermanos.
El origen de la familia es el origen de Génesis 1:27, donde Dios que los creó, varón y hembra los creó. Por eso la iglesia cristiana, la iglesia escritural, hermanos, la iglesia que tiene como manual la Biblia o la escritura, hermanos, no podemos aceptar ni parejas, ni matrimonios, ni familias que no sean conformadas por un hombre y una mujer, hermanos. Eso es sencillo, ¿sí? Para que no nos equivoquemos y para que no digamos y para que no nos dejemos llevar el cuento o la historia o ciertas teorías que salen por ahí, hermanos. Nuestra base escritural es Génesis 1:27 para mostrar el origen de la familia, el origen del matrimonio, el origen del hogar, varón y hembra, hermanos. Amén, hermanos, ¿estamos bien? Bien, para que usted lo tenga claro, porque todavía hay personas que preguntan sobre eso, hermanos. Bien, la segunda cosa fundamental que debemos de aprender de la familia es el propósito de la familia. ¿Para qué Dios la creó? ¿Para qué Dios conformó? Dios dijo: voy a hacer un hombre y una mujer, pero tenía un propósito al crearla, ¿no es cierto? Si volvemos otra vez al capítulo 19 de Mateo y miramos el versículo 5, note que Jesús primero les dice: vamos al principio, y les mostró el origen de la familia, el origen de la pareja, varón y hembra los creó. Ahora en el versículo 5 muestra el propósito de la familia. ¿Para qué o por qué Dios hizo un hombre y una mujer y los unió? ¿Para qué? ¿No es cierto? ¿Cuál es el propósito? El versículo 5 dice: y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pregunta, ¿no es cierto? Este texto, hermanos, es una referencia de Génesis capítulo 2, versículo 24. Por eso le invito para que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 24, para que meditemos en este versículo que Jesús hace referencia, que Jesús trae en ese momento para hablarle a los fariseos que son estudiosos de la Biblia, pero que también hoy yo se lo traigo a usted, que es estudioso de la Biblia, para que medite y para que podamos nosotros tratar de que el Señor nos ilumine para interpretarlo para el tema de la familia y del matrimonio. Versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Note que el Señor está citando el versículo y lo cita textualmente. O sea que no le añade ni le quita, sino que lo cita, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué lo cita, no es cierto? Porque Él quería mostrar dos propósitos por el cual el hombre y la mujer son llamados a tener un vínculo matrimonial y tener así formar una familia. Primer propósito lo encontramos allí cuando el versículo dice dejará, ¿no es cierto? Note lo que dice el texto, hermanos. El versículo 24, ¿no es cierto? Estamos leyendo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Note que está allí. Y el versículo dice dejará. Bien. Donde el versículo dice dejará, no significa abandonar. ¿Sí ven? No significa que ahora, como salí de mi casa, entonces tengo que abandonar mis padres. Porque es que la gente lo toma así, ¿no es cierto? Pero hay un versículo y hay un mandamiento, hermanos, que dice: honra a quién, a tu padre y a tu madre. Y ese honrar significa no despreciarlo, ¿sí ven? Pero tampoco desampararlo, hermanos, ¿no es cierto? Entonces está diciendo, cuando dice dejará, significa no abandonar, sino que no dependerá más de ellos.
¿De quién depende el joven o el soltero en la casa, hermanos? El papá y la mamá, ¿no es cierto? El hotel mamá y el hotel papá, dicen algunos hermanos, donde la mamá les da la comida, las planchas y de todo. Y pero cuando uno le dice, ¿y se va a casar? No, ¿qué voy a dejar el hotel, hermano? Este hotel está muy bueno. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué? Porque es gratis, ¿no es cierto? Gratis. Y después de gratis, ¿quién se quiere ir? Pues por hoy quedan, hermano. Yo he visto padres que dicen, mío, ¿y usted cuándo va a formalizar? Mi hijo como que ya lleva 30, 40, 50 años. ¿Cuándo es que usted va a organizar su vida? ¿No es cierto? Ya ni la escoba pata arriba funciona, hermano. Nada de eso, hermano. Hay unos que son duros. Yo estoy orando por mí. Digo, para que no vayan a ser tan duros, hermano. Al menos mi hija, hermano, como que ya voló y entonces por ahí como que una carga menos. Pero hermanos, la mayoría piensan que abandonar significa no depender más de sus padres, ¿no es cierto? Casarse es vivir en la misma casa. Entonces cuando uno dice, nos vamos a casar, significa voy a salir de mi padre o de la casa de mi padre, ¿a dónde? ¿A otra qué? Casa. Y por eso antiguamente le decían a uno, y usted se quiere casar, recuerde que tiene que tener ¿qué? Casa y costal para la plaza, le decían a uno. O sea, casa para que vivir, porque aquí no vive, hermano, ¿no es cierto? Y costal para la plaza significa que tenga cómo mantener su familia. Porque hay ahorita en lo moderno, ahorita uno ve lo moderno. ¿Y cuál es lo moderno? Que no salen de la casa y no se quedan ¿a dónde? En la misma casa, hermanos. ¿Sí ven? ¿Para qué pagar arriendo si ahí tiene la piecita, ahí tiene el... Entonces quédese mi hijo ahí, le dicen algunos padres. Y otros piensan en eso porque piensan que la mamá seguirá. Entonces la pobre señora que descansó, ya no descansa de uno, sino que ahora trabajará ¿por quién? Por dos. Entonces mejor salir. Por eso el Señor dice, dejará. ¿No es cierto? O sea que tiene que salir, hermanos, salga, ¿no es cierto? La palabra cónyuge, hermanos, es bajo el mismo yugo. Es interesante, ¿no es cierto? Bajo el mismo ¿qué? Yugo. Quiere decir que es la misma carga, la misma situación y todo. Note que cuando estábamos en la casa, no nos preocupábamos, no se preocupan por la comida, por la plata, por todo. Los hijos cuando están en la casa, papá compre, mamá traiga, pero ellos no saben de dónde sale la plata, hermanos. Cuando ya crecen y más o menos empiezan a tener platica, entonces se dan cuenta que sí, hermano, las manzanas, las peras, que ciertas cosas, los yogures y todas esas cosas que valen. Y entonces ya no dicen traiga, ya sabe que tienen que comprar, ¿no es cierto? La palabra matrimonio viene de la palabra manus, que es oficio, y de la palabra mater, que significa madre. Entonces matrimonio significa oficio de madre, ¿sí? O sea que lo que su papá y su mamá hicieron con usted, ahora le toca ¿a quién? A usted. Y por eso normalmente, más que todas las mamás he escuchado que le dicen a los hijos míos, tranquilo, que cuando usted tenga hijos se da cuenta. Ahí sí sabrá, mijo. Si ve que lo que uno le dice, que no haga esto, que no coja esto, que aquello, entonces usted seguirá lo mismo. Y le dirá a los hijos, así me decía mi mamá, y así me educó mi mamá, y así, porque esa es la intención. Así que, hermanos, por un lado, el propósito del matrimonio era un propósito humano. El humano era que la pareja o el hijo o la hija saliera del hogar, dejara su hogar y formara otro hogar o otra familia. Y no quedara en la misma, no dependiendo, sino saliendo. Y sabe que eso es interesante. Hay un libro que se llama Hecho y Costumbre en las Tierras Bíblicas. Te lo recomiendo, hermano.
Y ahí dice que el judío antes de casarse, porque ellos tenían un compromiso matrimonial, entonces ellos simplemente, el papá del muchacho que era joven, porque la mayoría de edad era 30 años, entonces a los 15, 8, bueno, al tiempo que fuera, iba y hacían un convenio de casar los dos hijos, ¿no es cierto? Por ahí donde salió también del la dote, que a los padres tenían que pagarle la crianza de la mujer y tenían que darle una dote. Pero ellos convenían, hermanos, de un tiempo, podía ser 1 año, 2 años, 5 años, lo que fuera. Cuando el judío tenía los 30 años, entonces se podía casar. Pero al casarse, hermanos, ya tenía que tener su propio trabajo, su propio capital y su propia casa, hermanos. Entonces, hacían el compromiso y los años siguientes le servían a aquel judío, era para tratar o para buscar la manera de que cuando se casara, tomara a la mujer, la llevara a su casa y pudiera mantenerla en su propio hogar. Y por eso el matrimonio, usted ve allá, era que el padre de la mujer se la entregaba al hombre. Cuando se la entregaba le decía: hasta aquí, ¿hasta qué? Mi responsabilidad. De ahí para allá es su responsabilidad. Y de ahí entonces ya, allá quedó, hermano. Allá la entregué. ¿Sí ven? Y por eso era esa parte, hermanos. Ahora, miremos que no solamente hay un propósito humano, sino también hay un propósito espiritual. Es interesante. No hay solamente un propósito humano, sino hay un propósito también espiritual. Si miramos este versículo, pone en relieve la dignidad y el sentido profundo de la unión matrimonial. Ahora miremos el versículo, hermanos, volvamos otra vez. Veamos Mateo capítulo 9, 19, versículo 5. Note que dice: por esto el hombre dejará, ya dijimos que dejar significa el abandonar, no abandonar, sino el salir de su casa, de su padre y su madre. Y ahí viene otro término que es se unirá, ¿no es cierto? En el texto nos habla de la unión, ¿no es cierto? Dice: y se unirán a una sola carne, ¿no es cierto? Entonces está diciendo que cuando hay el vínculo matrimonial, se unirán en una sola carne. O sea que ya no serán dos, sino serán ¿cuántos? Uno. ¿Sí ve? Y como ya en mi carne o en mi cuerpo, entonces yo tengo que tratarla como si fuera parte de mi cuerpo. Entonces usted no pone la mano ahí en una banca o en algo y coge un martillo y le da su mano, ¿sí? ¿Se le da, hermano, o no? Si fuera usted capaz, ¿no? Pero hay gente que sí es capaz, hermano, al pegarle a la mujer y viendo que es una sola ¿qué? Carne. Note que es como algo esencial, está diciendo allá. Esa unión, se unirán en una sola carne, ¿no es cierto? Entonces tome la palabra una carne. ¿Por qué? Porque la unión de una sola carne es la unión mística de Cristo con su esposa. O sea que el matrimonio y la familia está representando la unión de Cristo con su iglesia. Mire que esto habla Pablo, hermano. Vayamos a 1 Corintios capítulo 6 y verá que Pablo, hermano, toma unos capítulos y habla sobre la parte de la familia. En esta parte del capítulo 6 de 1 Corintios, mirando el versículo 16 y 17, dice lo siguiente. Pregunta: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice:
Los dos serán una sola carne. Y hace referencia a Génesis 2:24. ¿Sí? El 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Lo que Pablo, hermano, quiere mostrar es que en el versículo 16 hace referencia a Génesis 2:24 y Mateo, hermanos, también. Pero es porque el divorcio separa. Y la fornicación separa. Y el adulterio separa. El matrimonio es unión y el divorcio es separación, hermanos. Y por eso es penalizado en la Biblia. No solamente es como persona, sino porque el adulterio en ese momento está atacando, hermano, la institución de el matrimonio y de la familia. Y como el matrimonio y la familia representa la unión de Cristo con su iglesia, entonces esos que se divorcian, esos que se separan, están menospreciando y dando una enseñanza errónea sobre el matrimonio. Por eso no existe divorcio, hermano. Dice el versículo 17 que eso simboliza la unión de Cristo con su iglesia, hermanos. Es interesante, ¿no es cierto? Hay veces hay gente que hace cosas por hacer. Damos un ejemplo: el bautismo. En Melgar iba un anciano. Él iba a la iglesia, pero iba a otra iglesia. No le digo cuál. Él iba allá, pero a él le gustaba venir. Y me dijo un día: pastor, me quiero bautizar. Le dije: bueno, hermano, tengo que darle unas clases, darle esto, aclararle cosas y todo esto. Y le dije un día: ¿por qué usted quiere bautizar? No, es que en tal iglesia me dijeron que si me bautizo se me arregla el hogar, se me sale esto, me dan plata, bueno, una cantidad de cosas. Y le dije: ¿de a dónde le dijeron eso? No, allá me dijeron y todas esas cosas. Le dije: usted está en un error, porque el bautismo ni es para arreglar el hogar, ni para que le dé más plata a Dios, ni nada de esas cosas, ni para que del cielo caigan morrocotas de oro, hermano. Usted está equivocado. Y un día llegó un domingo y me dijo: pastor, todo contento, me dijo: me bauticé. Y le dije: ¿cómo así, hermano? ¿Qué bautizó? ¿A dónde? Dijo: en tal iglesia. Llegué el sábado, que habían convocado yo no sé a qué. Llegué el sábado y dijeron: nos vamos de paseo. ¿Quiere ir con nosotros? Lo llevamos en el bus y le damos allá, y ponen sancocho, o ya de leña y sancocho, y puede nadar. Entonces, sí, claro, y lo fue, pues imagine, gratis. Se fue. Y cuando llegó allá le dijeron: no, es que vamos a tener unos bautismos. ¿Y quiere bautizar? Bueno, pues, ya que. Y se bautizó, hermano. No supo lo que hizo, hermano. Porque la gente cree que es meterlo al agua y ya. Cree que simplemente es cumplir con un requisito, y es mentiras, hermanos. El requisito tiene que ser con algo real y verdadero, hermano. Y que el que se bautiza tiene que venir con un consentimiento, pero también con un conocimiento de lo que va a hacer. ¿Sí ven? Y así pasa en el matrimonio. Hay gente, hermanos, que no entiende por qué se tiene que casar. Hay gente que cree: no, porque me dijeron, porque es que estamos enamorados, porque es que estamos tal cosa. Sí, eso tal vez son cosas que por eso se unen. Pero el verdadero motivo y la verdadera razón y el verdadero fundamento del matrimonio, hermanos, es que está representando la unión de Cristo con su iglesia. Y por eso se predica que usted tiene que casarse. Y por eso los que viven así nomás le decimos: cásese. Y por eso la Biblia habla de casamiento, de casar, hermanos, porque está, al vivir así nomás, hermano, no está representando realmente
lo verdadero de la función y el propósito del matrimonio y de la familia, hermanos. Vamos a otra referencia que Pablo dice, hermano, en Efesios. Vaya usted a Efesios capítulo 5 y veamos el versículo 31 y 32. Mírele, Pablo toma otra la referencia de ¿qué? De Mateo y también de Génesis. ¿Y qué dice? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero note lo que dice el 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Está clarificando y están dando una base bíblica para que usted entienda y para que usted comprenda, hermanos, que la base del matrimonio y el propósito por el cual el Señor colocó el matrimonio, porque el matrimonio representa la unión de Cristo con su iglesia. Y cuando un hombre y una mujer dice vamos a casar, yo los felicito, hermanos, y los animo. Pero cuando dice no, es que me salí a vivir así nomás, es que voy a probar, hermano, qué pena, hermano, usted está mal. Porque nunca Dios diseñó al hombre y la mujer para que vivieran así nomás. Y ahorita se lo voy a mostrar en el tercer punto, hermanos. Así que por ahora, hermanos, el matrimonio y el hogar representa la unión de Cristo con su iglesia, donde se tiene un esposo, un padre, un líder, un proveedor y un protector, hermanos. ¿Qué es lo que estamos estudiando allí en la clase de masculinidad, hermanos? El hombre fue llamado, hermanos, y su responsabilidad es ser líder de su casa, hermano, de su familia, proveedor porque tiene que proveer, hermano, el alimento y también la parte espiritual, y debe ser un protector de su familia, de sus hijos, pero también, hermano, protegerlos contra el error y el mal y la parte espiritual de falsos profetas y falsos maestros. Y sabe que el modelo, hermano, es Cristo. Cristo, hermano, fue tanto, dice la Biblia, que murió por su iglesia. Fue el líder porque él vino y tomó sus líderes y le enseñó intensivamente en 3 años, hermanos. 3 años tomó con sus líderes para enseñarles día y noche, teológicamente, doctrinalmente, pero también, hermano, en la práctica. Y les proveyó todo lo que ellos necesitaban, hermanos. Y los protegió también, hermanos. Y los llevaba y siempre estaba con él. Y dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Cuando hay un divorcio, está diciendo el hombre, ya no quiero ser su líder. Cuando hay un divorcio, el hombre está diciendo, yo ya no quiero proveerle nada a usted. Y cuando dice que hay un divorcio, está diciendo, hermano, ya no la quiero proteger a usted. Entonces, en ese momento, menosprecia la orden que dejó el Señor y menosprecia la obra de Cristo al morir en la cruz y al entregar su vida y al tomar a la iglesia como esposa en la cual lidera, protege y provee todo lo necesario, hermano. Por eso es que atacó el divorcio. Y por eso la iglesia y por eso Cristo y los apóstoles atacaron ¿qué? El divorcio. Mira, hermanos, para que usted tenga claro. Entonces, lo primero, hermanos, ¿cuál fue? El origen de la familia, ¿no es cierto? Ya sabe. Segundo, el propósito humano y espiritual de la familia. Y ahora entremos a la tercera. La tercera cosa fundamental que se ve aprender de la familia es el establecimiento de la familia. ¿Quién lo estableció, hermanos? ¿No es cierto? Si miramos en Juan, otra vez, Mateo 19, para que el hermano lo ponga. Y ahora miremos el versículo 6, ¿no es cierto? Mire lo que dice el Señor Jesús. Le dice a los fariseos y a la iglesia, le dice,
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? El hombre. Interesante, ¿no es cierto? Lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? El hombre. Entonces le voy a hacer, o vamos a hacer, dos preguntas para clarificar este texto. ¿Quién es el que une las parejas, hermanos? ¿Quién? ¿El sacerdote católico? Cuando les echa la cruz y le dice ya son marido y mujer. ¿Sí o no? No. El pastor cristiano, hermano, que le dice ahora usted es marido y mujer, ¿es el que los une? ¿O es el notario allá, hermano, en la notaría? ¿O es el registrador? ¿O es el juez? Que son las tres entidades en las cuales legalmente en Colombia pueden casar. Los jueces, el notario y los registradores, hermanos. Legalmente son los únicos que pueden casar en Colombia, hermanos. ¿Sí sabía eso? Eso está ahí, hermano, en la ley. Los que son abogados, hermano, y todo eso, y yo lo saben muy bien. Ahora vemos que ¿quién es el que une la pareja? Ni el sacerdote, ni el pastor, ni el notario, ni el registrador, ni el juez. Entonces, ¿quién las une, hermanos? Me toca ir otra vez al comienzo, hermanos. ¿A dónde? Génesis capítulo 2. Volvamos al comienzo, hermano, en Génesis capítulo 2. Y ahora miremos, hermano, el capítulo 2, versículo 18. ¿Y qué dice allá? Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces note que dice que el hombre no debe estar solo. Hay un decreto de Dios en el cual decreta de que el hombre en su naturaleza y en estar en este mundo no puede estar solo. Aunque estaba con los animales, aunque estaba con la creación, aunque estaba con Dios porque tenía una comunión con Dios, pero de su misma especie, de su misma, digamos, naturaleza, no había ninguno. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Ahora saltemos al versículo 21. En el 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces Dios dice: como el hombre está solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y realiza la primera operación quirúrgica, hermano. ¿Sí o no? Le abrió el costado y le sacó ¿qué? Una costilla, hermano. Si se puede hacer, claro, los médicos hoy la hacen. El problema es que la costilla no hacen una mujer, hermano. Pero sí, en cierta forma. Solo leí la otra vez que decía que era la primera operación quirúrgica y me llamó la atención. Bien, y luego mira el versículo 22. El versículo 22 y dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y escuche lo siguiente: y la trajo al hombre. ¿Sabe que esta es la base del matrimonio, hermanos? Esta es realmente la base del matrimonio y de la familia. ¿Cuál es? Que la mujer y el hombre extraídos, es dado, hermanos. No es que usted sea inteligente, no es que por su plata, hermanos, no es porque usted sea muy bonito, dicen algunos. Es porque Dios en su misericordia le dio esa esposa, hermanos, o le dio ese esposo, o le dio ese hombre, y colocó en él de que se casaran. Si Dios no coloca eso, entonces terminaría usted por ahí también como todos, unido a una, luego a otra y a otra y a otra. Pero Dios en su misericordia dijo: el hombre no puede estar solo, voy a hacerle una mujer que sea igual,
que tenga las mismas características, la misma forma, pero diferentes roles, que es la diferencia, en el cual, hermanos, será su ayuda idónea, hermanos. Entonces podemos decir, hermano, ante la pregunta, ¿quién es el que une la pareja? Es Dios. No es el sacerdote, no es la persona, no es el que hace una ceremonia, hermano. Es Dios. Dios es el que une las parejas, ¿no es cierto? Él es el que lo hace porque unió a Adán y Eva y también nos unió a nosotros, hermanos. Hay gente que dice, ¿y usted cómo hizo para conquistar a su esposa, hermano? Si usted era así, así, así. Hermano, es que yo no tuve que conquistarla, hermano. Fue Dios el que me la trajo, hermano. Lo único que hice fue recibirla, hermano. ¿No es cierto? Bien. La segunda pregunta es, ¿quién es el único entonces que puede separarlas? ¿Quién? ¿El notario? ¿El registrador? ¿El juez? ¿O el pastor? ¿O el sacerdote? ¿Quién? ¿Ah? Porque si volvemos otra a Mateo, hermanos, capítulo 6, versículo 9, el Señor dice algo en el cual es contundente en relación al divorcio. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? El hombre. Entonces, como yo no uno a ninguno, no tengo ni el poder para dividirlos o separarlos. Como el juez no fue el que los unió, sino Dios, entonces Dios, hermanos, el que lo debe dividir o separar, hermanos. Recuerde, el matrimonio es unión, divorcio es división, ¿no es cierto? El hombre no puede y no debe ser, ¿no es cierto? O no tiene potestad suya, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para divorciar, ¿no es cierto? Pero corramos un poquitico más allá al versículo 8. Y entonces les dice algo les dice. Ellos habían preguntado, ¿y por qué Moisés? ¿Y por qué había dado esa ley? ¿No es cierto? Y Jesús le responde en el versículo 8 y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y ahí terminó el versículo, ¿no? Y luego, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice el siguiente? ¿Qué dice el versículo? Pero en el principio no fue así. Si usted, hermano, se quiere meter como base escritural de que Moisés dio una ley para divorciar, pues yo le doy esta cita al final, donde el texto que dice, hermanos, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 8? Pero más al principio no fue así. ¿Sí? Entonces, si usted quiere, hermanos, seguir en su línea, hermanos, humana, entonces vaya al que lo casó, bien sea el juez, el notario y ellos de alguna forma, siguiendo el ejemplo de Moisés o tomando el ejemplo de Moisés, lo hará. Pero al principio, hermanos, es que hay que ir. Y el principio es que Dios nunca decretó el divorcio, hermano, la separación. Por eso es que dice allí, hermanos, Dios lo creó y lo estableció, hermano. No fue el hombre, hermanos. No fue invento de nadie, hermanos. ¿Sí ven? Y por eso Dios manda a que nos casemos. Así que es claro, hermano, y espero que esto le ayude a clarificar y a entender esta parte del origen, del propósito y del establecimiento de la iglesia. ¿Qué podemos concluir de esto? No, esto tiene que haber una conclusión, ¿no es cierto? Porque yo sé que hay personas, hermanos, que son solteros. Hay personas que son casadas, todavía no son casados legalmente. Entonces le queda eso. Le voy a decir tres cosas. Lo primero es que el origen de la familia lo dejó
el origen de la familia, le digo al no casado y a los solteros que esto de casarse y tener un hogar y una familia es cosa de Dios y no de los hombres, hermanos. Es un mandato, hermano, es una orden de Dios. No mía, hermano, no de los pastores, no de los sacerdotes, no el del gobierno, hermanos. Es una orden exclusiva de ¿quién, hermanos? De Dios. Y por lo tanto, si usted no está casado, hermanos, no es que lo estoy mandando a casar a los solteros, no. Pero el que está en unión libre, hermano, no está bien. Está por fuera de ese vínculo o de ese momento que el Señor dio, hermano. Lo segundo es que el propósito de la familia, ¿no es cierto? Vemos el propósito de la familia. Y le digo a los no casados que su unión no es correcta delante de ¿quién? De Dios. Y que no está mostrando el verdadero propósito del matrimonio. Así que, hermano, es un llamado para que usted arregle cuentas con el Señor. Tomemos en cuenta eso, hermanos, y estemos bien delante de nuestro Dios, porque queremos bendición de Él. Queremos que nos dé esto, aquello, pero no queremos vivir bajo la voluntad de nuestro Dios. Señor, bendíceme y esto, y deme, hermanos. Y Dios dice, bueno, pero es que usted no ha llenado un pequeño requisito. ¿Cuál es el requisito? Al oficial, haz esa unión legal delante de Dios. Y tercero, hablando del establecimiento de la familia, quiero decirle que fue Dios quien lo estableció. Él creó al hombre y la mujer y le dio, o que Él fue el que los unió en ese vínculo llamado matrimonio y familia, hermanos. Si se quiere separar, entonces no vaya a las autoridades civiles, ni vaya a las iglesias, hermanos. Vaya directamente ¿a quién? A Dios, porque Él lo estableció y Él es el que manda. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe ¿quién, hermanos? Así que por eso la iglesia no está capacitada, ni está tampoco, hermanos, autorizada para separar a ninguna persona. Señor, te damos gracias, oh Padre. Señor, permita que esta palabra, Señor, en lugar de ser rechazada, en lugar de ser, Señor, tal vez motivo de decir, es que allá hablan esto o aquello, sea mejor un motivo de pensar, de meditar, de estudiar tu palabra, Señor, para ver lo que tú dices. Señor, tú creaste la familia, es una bendición. Es una bendición las esposas, los esposos. Es una bendición los hijos, Señor. Es una bendición la casita que vivimos, así sea propia o arrendada. Es el lugar donde tú nos permites el vivir y el convivir como familia. Sabemos, Señor, que es tu deseo, tu voluntad de que allí tengamos el dinero, tengamos la provisión, que tengamos el cuidado tuyo, la bendición espiritual, Señor. Pero ayúdanos, oh Dios, a dignificar, Señor, la unión de la familia. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu propósito y asimismo, Señor, el poder recibir y poder disfrutar de las ricas y grandes bendiciones que tú tienes para nuestras vidas. Te lo suplicamos y te lo pedimos, Padre, en el divino nombre de tu amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos.